Hola, mi nombre es Norma Lilia Montoya Hinojos y soy escritora de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues yo desde muy niña tuve la iniciativa o el interés de la literatura, de la lectura, la escritura, y eso me llevó precisamente a estudiar mi licenciatura en literatura hispano-mexicana y mi maestría en literatura, apreciación y creación. Desde muy pequeña mi familia, mi madre, sobre todo a mi hermana y a mí nos inculcó lo que fue el hábito de la lectura, nos leía cuentos y nos motivaba a escribir. Entonces desde muy pequeña supe que esa podría ser mi vocación o algo que yo pudiera hacer de grande y lo logré. En- para ser escritora, la formación que se llega a tener pues no es muy complejo, se inicia, bien lo dice Borges, no hay como primero leer para poder escribir. Entonces ya cuando se tiene un conocimiento de lo que se crea actualmente, de lo que hay impreso o en la web, que ahora muchos escritores nada más tienen sus libros en web, en lo digital y no impreso. Ya cuando tienes esos conocimientos de lo que hay, ya te es más fácil saber en qué género o en dónde te puedes desarrollar y también crear un estilo propio, que fue lo que yo posteriormente hice con mis estudios. Dentro del proceso de escritura, saqué esta antología de cuentos, Cuando la oscuridad nos abraza, y anteriormente ya había publicado dos obras de teatro breves, hipertextuales, en compañía del maestro Enrique Mijares. La primera de ellas fue Vampiro de Mediodía, que es así como una especie de sátira, de comedia negra. Y esta segunda, que se llama Noches Terrenales, que es una introspección hacia la violencia que sufren las mujeres, vistas desde el plano onírico, ¿no? Entonces, desde los sueños y, y temores de las personas. Y por último, mi último libro más reciente, que salió el año pasado, en el 2020, es En la ciudad, es una antología completa de obras de teatro mías de diversos temas. También trabajo el estilo de teatro breve hipertextual. Más adelante les explico qué es eso. Dentro de los escritores de la región que me han influido o me han acompañado en estas creaciones, pues está Elpidia García, están Leticia Ruiz, Guadalupe de la Mora, Perla de la Rosa, que fue mi maestra en la UACJ de teatro, Vicky Ordóñez, Miguel Ángel Chávez, que es también un poeta de aquí de Juárez, y hace poco escribió, bueno, hace tiempo escribió una novela, de Ciudad Juárez. También está Karen Cano, Berenice, Juan Carlos Esquivel, y pues muchos más, ¿no? José Juan Aboitia, la lista es enorme de aquí en Ciudad Juárez, donde realmente hay escritores. Lo único que pasa es que no son muy conocidos porque el sistema educativo de lectura es muy centralista. Entonces te hacen o te obligan a ti siempre leer a personas del centro, Latinoamérica, y no hay mucho apoyo a los escritores regionales. Les digo, hay mucho, la lista es enorme. Y ahorita nomás les estoy mencionando unos cuantos. Estuve de hecho un año y medio, casi dos, con José Juan Aboitia y con Agustín García. También estuve en talleres y con Diego también son talleristas con los que trabajé también con Mitch. Me tocó trabajar con ellos en talleres y que nos guiaran a lo que es esto. Pues bien, parte de la creación de mis obras, mi proceso de escritura a mí me gusta lo que es lo breve, entonces yo trabajo mucho los relatos breves y de ahí también, esto surgió a que llevé un taller con el maestro Enrique Mijares llamado Teatro Breve Hipertextual. El teatro breve es hipertextual, es donde se invita al público a formar parte de la obra. La obra no está concreta o completa al 100%. Claro que hay acotaciones, y hay señalamientos de guiones, pero la realidad es de que el autor invita con espacios en blanco que el espectador no ve claramente a que se incorpore en lo que es la obra. ¿Qué es esto? Que siempre va a haber un tercero o un cuarto
actor dentro de las obras. En otras palabras, hay una interacción entre lo que es la obra, los actores y el público, y es algo constante. Si el público hace el sonido de ¡ah! ¡Wow! Dentro de la obra, el actor retoma eso y forma ya parte de la obra, ¿no? Eso es lo interesante. Y de ahí surge también mi iniciativa para escribir lo que les decía, cuentos cortos. Aparte de las obras breves hipertextuales, también cuentos cortos. Claro que el cuento corto ya lo venía trabajando Vicente Huidobro, Borges y otros escritores latinoamericanos que seguro conocen, sobre lo que es escribir una microficción o escribir algo breve. Ahorita anda muy de boom en el Facebook, o anduvo muy de boom, y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. Entonces muchos no saben que eso se considera como un mini micro relato, ¿sí? Entonces varía la terminología, pero lo es. Yo no escribo tan mini, pero por ahí va. Les voy a leer un pequeño de mis cuentos. Mi antología, esta antología de cuentos fue publicada por Aros Impresiones en el 2019. Gané el premio Aros Ediciones de Juventud y estuve en la feria del libro de ese año. Ahí estuvimos presentándonos. Y esta antología de cuentos está dividida en dos partes. La primera parte se llama Sueños y Pesadillas, y la segunda parte es otras alegorías. Todo está relacionado a lo onírico, lo sueño, lo oscuro, y pues ya imagínense, ¿no? Sueños y pesadillas realmente. Y aquí los personajes son ansiedad, tristeza, amor, lujuria, pesadilla, sombra, esperanza, ¿sí? Entonces les voy a leer un cuentito para que sepan más o menos de qué estoy hablando. Esto se llama Diciendo Adiós. Pensé que era la chispa de tus creaciones. Ilusión tomó su abrigo y le dijo adiós al soñador. Él miraba cómo ella se ponía su colorido atuendo y caminaba hacia el abismo. Ahora sí, cariño, amémonos como nunca, dijo Tristeza tomando entre sus brazos al soñador. Solo se quedó abrazado a la tristeza y suspirando entre sollozos. Sabía que para volver a las piernas de Ilusión, las lágrimas no serían suficientes. Entonces, si se dan cuenta, hay este juego de una interacción de un soñante con estos entes oníricos. Y así hay varios, también hay relatos de pesadillas. Y les digo, todo está así son pequeños cuentos dosificados. El total de cuentos de esta antología son 12 cuentos que hacen representación a las 12 horas, ¿no?, del reloj. En cuanto al teatro, el proceso de escribir un cuento lleva un tiempo, pero no es difícil. Hay que estudiar, hay que saber un poquito de lo que son los conceptos básicos, por ejemplo, lo de los personajes y la continuidad temporal de Prop. Si a alguien le interesa escribir, les recomiendo que lean a Prop. Y lo que habla de la narratología, es la teoría para poder escribir cuentos, sea de cualquier tipo. Es importante conocer de los personajes planos, de los personajes redondos, sobre la temporalidad, la atemporalidad, lo que es pues varias móviles que te dan para desarrollar a tus personajes. Que escribir cuentos es muy diferente a escribir novela. Novela tiene sus propias leyes, al igual que el escribir teatro. Teatro tiene sus propias leyes, ¿no? Pero escribas lo que escribas, inclusive hasta poesía, tienes que soltar la pluma, soltar la mano, o como dicen muchos los teatreros, soltar al personaje, ¿no? Tienes que dejarlo ser, que te guíe, que sea él el que hable, tu personaje, él o ella, y no tanto tú que controles, ¿no? A veces uno dice, es que tengo el final, pero no sé cómo iniciarlo. Es que el final es el inicio, no es no más que eso, iniciar con lo que ya se tiene de idea, y eso se distribuye.
Obviamente dentro de las leyes, por ejemplo, así de escritura, por decirle así, es pues que tenga buena ortografía, buena redacción, sintaxis y que las ideas estén claras. En cuento es muy preciso que la idea quede clara, que si haya ciertas sugerencias abiertas, pero que al último tengan cierto cierre, ¿no? Un poquito de cierre. De ahí en más, por ejemplo, en teatro, escribir teatro parece sencillo, distribuyes los diálogos en personajes y los dejas que los personajes en sí narren, ¿no? Hay sus tiempos, sus espacios, y claro que ya lo que es la parte de director es muy diferente dirigir una obra de teatro a escribir una obra de teatro. Entonces ya el director toma lo que es el texto y dice esto me sirve, esto no me sirve, lo quito, lo pongo, e inclusive puede modificar lo que es, lo que es el texto. Entonces, por ejemplo, de mi obra más reciente tengo algunos cuentos perdón, algunas obras de teatro donde juego precisamente con la narrativa del cuento, lo incorporo y hago esa mezcla tanto de narrativa como de lo que es el proceso teatral. Mm, no sé. Tengo, por ejemplo, para esta obra de teatro, se llama en esta antología, tengo obras de teatro que están muy situadas aquí en el contexto de Ciudad Juárez. Los contextos en cualquier proceso de escritura son muy importantes porque son el punto de partida para crear mundos alternos o para crear, recrear un mundo que ya existe. Entonces yo tomé de aquí mucho contexto de Ciudad Juárez, mucha vivencia de Ciudad Juárez y creé varias obras referente a eso, ¿no? Como conocemos lo que es los tables que aquí abundan, polulan. Yo sé que ustedes son jóvenes, pero los han de haber visto en algún momento en sus vidas, ya que están en avenidas principales. También escribí precisamente, hay una obra de teatro que se llama Cómo publicar un libro, que esto surge de un cuento y lo hice obra de teatro y lo adapté, ¿no? Hice una adaptación. Trata de un joven que quiere escribir y no puede y sufre todo una tremenda alucinación y al final de cuentas de esa alucinación saca su idea para escribir un libro. Luego está Piedras Preciosas, que es aquí sobre la vida nocturna de las chicas, ya sean obligadas o no a prostituirse o a ir a trabajar a un table. Y luego está Mientras duermes, que es otra obra de teatro donde se narran estos sueños, estas pesadillas, el despertar de una mujer que está atorada en una oficina y quiere liberarse, quiere salir de ese trabajo tan tedioso, tan agobiante que muchas veces los adultos o incluso ya jovencitos sufren. Y qué suerte tienes que trata precisamente esto de los feminicidios, las desapariciones de las jóvenes, de las chicas y cómo son encontradas o no. Y por último, Susurros, que es otra obra donde se narra la violación que sufren las mujeres por parte de familiares, sean abuelos, papás, tíos, primos, es una narración. Son unas obras tan fuertes, unas están cómicas, la de cómo publicar un libro y El despertar es cómico, el de Mientras duermes, corrijo, el de Mientras duermes es una pareja, se trata de una pareja que tienen cibersexo con otras personas, entonces trata también esto del cibersexo, de escribirse. Me estoy confundiendo con un cuento que de Mientras duermes sí es una pesadilla, ¿no? Y pues bien, no sé qué más decirles, qué más contarles de mí. Además de este proceso creativo, espero que les haya llamado la atención, que les haya gustado, que estén interesados y si tienen dudas, preguntas, pues se me pueden contactar por medio de su maestra y pues aquí estoy a la orden. Espero que tengan mayor interés por la escritura y por conocer más el proceso creativo.